Hola a todos, bienvenidos a JLL Talks, un espacio que hemos creado para poder conversar con nuestro talento JLL para hablar de todo este tema tan interesante que está surgiendo a nivel global y es el retorno a las oficinas, a los espacios de trabajo y también poder conocer un poco más de cómo JLL está ayudando a lograr esto. Por eso hoy tengo un invitado muy especial, es Felipe Acevedo, él es director de desarrollo de negocio en utilización de portafolio inmobiliario. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos. Muy bien, muy bien. Aquí, gracias por la invitación, encantado de participar. No, por favor, Felipe, sabemos que cuentas con una trayectoria de más de 11 años en todo este mundo del real estate, en todo este tema de lo que son soluciones inmobiliarias, específicamente en Latinoamérica, y que has tenido precisamente una interrelación con equipos a nivel global. Ese entendimiento lo estás aplicando actualmente a todo lo que se está presentando con toda esta situación a raíz de la pandemia, el retorno a los espacios de trabajo. Y hay un término específico que se ha venido escuchando últimamente y es el reimagine, el Mm. reimaginar los espacios de trabajo. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, bueno, gracias Carlos. Sí, justamente esa conexión, ¿cierto?, global que tiene JLL nos permite estar muy al día de lo que está pasando en todo el mundo y traer, ¿cierto?, todas las tendencias y entender de buena fuente cómo apoyar a las empresas acá localmente en Latinoamérica, que es lo que a mí me corresponde como territorio, ¿no? Y justamente se escucha mucho el reimagine, reimaginar, rediseñar. Eso un poco porque realmente la oficina está mutando, ¿no? Todos sabemos ya que con la pandemia nos impulsó a estar en un teletrabajo forzado. Muchas empresas, ¿cierto? Hoy día se empiezan a preguntar qué es lo que van a hacer hacia el futuro, cómo van a retornar a sus espacios, ¿cierto? Y qué propósito finalmente tiene la oficina cuando uno empieza a entender que el trabajo ya no es un lugar, sino que el trabajo es una actividad. De hecho, eso un poco yo siempre me remonto hacia el pasado, porque estas cosas no venían, no es que la pandemia solamente se crearon ahí en época de pandemia, esto venía de hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un equipo, cierto, regional de estrategias de ocupación de espacios que venía apoyando a las empresas en la transformación de su oficina ya mucho antes de la pandemia, ¿no? 5 o 7 años atrás, nosotros ya estábamos, cierto, reestructurando, rediseñando o reimaginando espacios de oficina. Esto, ¿cierto? Porque el real estate se puso muy caro. Eso fue el primer punto de mirar la oficina y decir, oye, parece que no hay tanta gente, ¿eh? Pareciera que esa gente que yo asigné un puesto de trabajo no está en ese puesto asignado y ese puesto es caro. Y uno se preguntaba, ¿y por qué no está en ese puesto asignado? Y es porque también la tecnología, ¿cierto?, nos impactó fuertemente porque con este aparatito, ¿cierto?, uno puede hacer todo. Entonces, esos dos factores han sido críticos, ¿cierto?, en empezar a transformar la oficina. Eh, Obviamente la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Sin duda nosotros veíamos ciertas cosas que podrían pasar hacia el 2030, que hoy día van a pasar hacia el próximo año, una vez que lógicamente tengamos mayores niveles de vacunación, ¿cierto? Y eso va a ir pasando diferente en distintas partes del mundo. Pero eso es reimaginar, ¿no? Eso es repensar lo que está como por paradigma dicho, ¿cierto? De que la oficina era un lugar donde había que ir a trabajar. Hoy día, ¿cierto? Es reimaginar el trabajo y decir, pareciera que esto es una actividad y esa actividad se puede hacer en diversos lugares, se puede hacer de una manera mucho más híbrida, ¿no? Qué bueno escuchar eso, Felipe, porque también con lo que mencionas nos damos cuenta que precisamente este tema no surge solo a raíz de la pandemia, no solo surge a raíz de esta necesidad en la que nos vimos de lo que fue trabajar desde casa y empezar a planear el retorno y empezar a ver los espacios. Como bien decías, JLL desde hace muchos años ya viene ayudando a que las empresas vean este tipo de cambios y cómo poderlos implementar. Desde JLL, ¿cómo estamos apoyando a las empresas con este retorno a espacios de trabajo en el mundo y en Latinoamérica? Miren, nosotros lo que hemos hecho durante el 2020, los equipos de investigación globales
y locales, ¿cierto? Han estado muy atentos a ver cómo va la tendencia, qué es lo que la gente va pensando, ¿cierto? Va mirando cómo las empresas, los líderes, ¿cierto? Van mirando un poco el futuro inmediato. Hay un equipo global que se dedica, ¿cierto? A esto, en el cual ha hecho distintas encuestas. La última encuesta que se hizo fue hacia finales del 2020, donde se tomó la opinión de más de 2.000 personas en 10 distintos países, de manera de poder estar atentos, ¿cierto? Más que nada, más que la tendencia, a las expectativas de la gente. Porque finalmente, como nosotros ayudamos a las compañías, ¿cierto? Es a través de escuchar mucho a las personas, de entender mucho, ¿cierto?, cómo trabaja la persona. Y para eso, ¿cierto?, hay que hacer muchas entrevistas, ¿cierto?, hay que estar muy cerca de ello. El gran consejo de nosotros, ¿cierto?, ha sido, creo que lo que llamamos enfocarnos en las 3W, que en inglés son Work, Workforce y Workplace. O sea, el trabajo, ¿cierto?, en sí, cómo es la actividad. Es cierto, el workforce, que es la gente, la persona, qué es lo que hace esa persona, ¿cierto? Cómo se mueve, con quién interactúa, ¿cierto? Y finalmente, el workplace, ¿cierto? Que sería el lugar de trabajo, que sería entender el tamaño, entender las ubicaciones, ¿cierto? Que hacen, ¿cierto?, esta combinación correcta de un portfolio inmobiliario, ¿cierto?, lo más óptimo para impactar de mejor manera la productividad de las personas, porque al final nosotros siempre decimos, hay que entender dos cosas. Tenemos, por un lado, optimizar el portfolio inmobiliario, ¿cierto? Todo lo que son los costos de utilización, los costos de arrendamiento, ¿cierto? Eso tiene un impacto, pero hay un impacto en ingresos que es muy fuerte, que es la productividad de las personas. Y la productividad de las personas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos espacios que están diseñados según la actividad que hacen estas personas, que hacen los colaboradores, podemos subir la productividad, ¿cierto? Porque las personas están más comprometidas, ¿cierto? Las personas están mucho más satisfechas, ¿cierto?, con su trabajo, y están mucho más empoderadas. Creo que eso es como estamos, ¿cierto?, hoy día ayudando a las empresas, sin olvidar que todo esto es una transformación, ¿cierto? Entender el nuevo propósito de la oficina es una transformación muy fuerte, y el cambio, ¿cierto?, hay que apoyarlo. Por lo tanto, tenemos equipos dedicados, ¿cierto?, de gestión del cambio, que apoyan toda esta transformación en las empresas. Bien, y precisamente con esta última parte que mencionabas, Felipe, el tema del equipo. Esa es una ventaja importante que tiene JLL, ¿no? Precisamente de poder contar con diferentes especialistas en cada una de esas partes que se deben llevar a cabo para cumplir con este tipo de objetivos, ¿no? Mucha gente, y lo hemos visto normalmente en lo que se menciona a nivel general, en social media, en plataformas como esta, en LinkedIn, y se imaginan que solo se refieren al espacio físico, solo se refieren también a lo que es el diseño, pero con lo que mencionabas anteriormente, sumado al tema del equipo, en sí lo que ayuda a JLL y lo que le permite aplicar con la experiencia de cada uno de estos equipos es transformar a nivel general el espacio, no solo el espacio físico, sino el bienestar del empleado, generarle ahorros a una compañía, mejorar productividad. ¿Cómo es esa mezcla de equipo? Y si me puedes dar un ejemplo también de cómo se puede evidenciar eso en una empresa. Sí, exacto. O sea, al final lo que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿cierto?, es cómo reimaginar la experiencia, ¿no? O sea, no es solo reimaginar o reestructurar el propósito, sino que también la experiencia, porque finalmente vamos a tener a las personas en un mundo mucho más híbrido, y vamos a tener a las personas trabajando en distintos lugares, posiblemente en una oficina y en su casa, ¿cierto? Como están hoy un poco hoy día, más enfocado hoy día en teletrabajo que en oficina en ciertas partes del mundo, pero está regresando, y vamos a tener este mundo, ¿cierto?, de teletrabajo, oficina, pero también de experiencias remotas en otros lugares, en un espacio de cowork, ¿cierto? Y otros espacios que se van a ir creando también en el futuro inmediato. Y tenemos que preocuparnos de la experiencia desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la productividad, ¿cierto?, del bienestar, de la comunidad, de cómo, ¿cierto?, esta persona le genera una experiencia que finalmente retenga talento, ¿cierto? Y que atraiga talento también, que es súper importante hoy en día. Entonces, ¿cómo nosotros, ¿cierto?, podemos ir ayudando a todo ese proceso, mirando, ¿cierto?,
creemos, ¿cierto?, tres dimensiones claves de la transformación. Lo cultural, por una parte, ¿cierto? Todo lo que son los entornos, ¿cierto? Y hacia que mejoran la experiencia de los empleados. El entorno físico, lógicamente, ¿cierto? Lo que es espacios que sean saludables, espacios, ¿cierto?, que permitan conectarse, que permitan aprender, que permitan innovar, ¿cierto? Eso es el entorno físico. Y el entorno digital, ¿cierto? Se nos puede olvidar que hoy día vivimos en una transformación digital, la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Donde todo el entorno digital tiene que estar muy presente para poder lograr esta transformación de la forma de trabajar de una forma más tradicional a una forma mucho más híbrida. Esas tres dimensiones clave requieren también, ¿cierto?, de una serie de factores que hay que estudiar. Y tenemos que estudiar, ¿cierto?, la utilización, analizar cómo es la utilización a través, ¿cierto?, de distintas actividades y responsabilidades, ¿cierto?, dentro de los roles de la persona. Hay que entender cuáles son los estilos de trabajo. Cada empresa en este sentido es diferente y cada unidad de negocio de una empresa es diferente. Nosotros, por ejemplo, nos decían muchas veces que empresas con las cuales trabajábamos que querían ser Google, años atrás, ¿no? Y nosotros decíamos, mira, no todas las empresas pueden ser Google, porque cada empresa tiene su estilo de trabajo, cada persona tiene su estilo de trabajo y los distintos niveles de colaboración y de interacción, ¿cierto? Más presencial, más virtual, todo eso hay que entenderlo, ¿cierto? Para poder, son factores que hay que entender y que hay que estudiar. Los tipos de espacio, ¿cierto? El almacenamiento necesario, lo que comentaba de la tecnología, y en un punto que generalmente lo menciono al último, pero quizás debería ser el primero, y lo que me estabas preguntando, es la cultura y el cambio. Y ahí, ¿cierto?, es la predisposición que tienen las personas a cambiar muchas veces no es muy alta, porque no nos gusta cambiar, y tenemos que ayudarlos a transitar ese cambio. Las personas que sienten generalmente cuando uno cambia a perfiles más flexibles, ¿cierto? A veces sienten una pérdida que los puede desmotivar, ¿cierto? Que les puede generar no estar tan comprometidos. Hoy día, ¿cierto? Tenemos gente que está teletrabajando y a veces no está en el mejor lugar, ¿cierto? Porque su casa convive con mucha gente con niños, con mascotas, ¿cierto? Con familiares, con espacios que no son los más adecuados, ¿cierto? Eh, Todo eso, ¿cierto? Lo tenemos que tomar en consideración para poder, de alguna forma, con equipos, ¿cierto?, especializados, ayudarlos, ¿cierto?, en esa transición, en ese cambio, de manera, ¿cierto?, de que si les quitamos algo, ¿cierto?, si algo se pierde, entender muy bien qué es lo que lo vamos a pasar de vuelta. Nosotros hacíamos, por ejemplo, en estudios anteriores, cuando pasábamos de un puesto asignado, ¿cierto?, a un puesto en el cual van a estar varias personas, o sea, cuando ya no es mi puesto, sino que es nuestro puesto, en que van a perder algo, pero van a ganar algo muy fuerte, que son otros espacios que a veces no estaban en las empresas, ciertos espacios que son más colaborativos, espacios donde se puede socializar, ¿cierto?, que están diseñados para eso. Entonces, hay que saber y entender muy bien cómo llevar esos procesos, ¿cierto?, y cómo ayudar a las personas a transitar en ese cambio y cómo ayudar a la empresa a cambiar, ¿cierto?, también de cultura, pues finalmente un trabajo más híbrido, ¿cierto?, un trabajo más flexible, permite, ¿cierto?, generar un cambio cultural en las compañías. Mira, bastante interesante. Y con esto que dices, si fuéramos a un tema más como específico, de decir, ¿cuál podría ser entonces el propósito de los nuevos espacios de oficina? Sí, mira, bueno, bastante claro que hoy día el propósito debe ser mucho más colaborativo, ¿no? De alguna forma, eh, cuando estábamos en la oficina a trabajar solo, individual, ya nos dimos cuenta que eso lo podemos hacer en cualquier otra parte, ¿no? De todas formas, la oficina va a tener distintos puntos, ¿no? Va a tener distintos propósitos y debe haber un propósito, ¿cierto?, de aprendizaje, un propósito de innovación, ¿cierto? Un propósito de conectar, que hoy día probablemente es uno de los puntos que la pandemia ha generado, ¿cierto?, más negativos, ¿cierto? Es que no estamos conectando tanto porque la conexión que tenemos es muy formal, ¿cierto? Cuando nos metemos, ¿cierto?, a una videoconferencia, por lo general es algo muy pauteado, lo que no se generaba en una oficina uno se encuentra, ¿cierto? Hay muchos puntos de encuentro totalmente no organizados, digamos, de imprevisto, y eso genera esa colaboración, genera esa conexión. La oficina tiene que ir hacia el propósito. Probablemente en lo que
estamos mirando, ¿cierto? Es que la oficina o la oficina corporativa, ¿no? La oficina central vaya reduciendo un poco sus espacios de trabajo individuales para dar mayor cabida, ¿cierto? A espacios que sean más colaborativos, espacios donde se pueda socializar, donde se pueda aprender, y los espacios individuales posiblemente, ¿cierto? Sean hacia un teletrabajo, o sea, hacia otros puntos, ¿cierto? En donde las personas no necesariamente tengan que ir a esta oficina central a sentarse a trabajar. Es que ese es el nuevo propósito, de ir hacia, ¿cierto? La colaboración, la innovación, el emprendimiento, la cultura, ¿cierto? Dentro, ¿cierto? De este espacio de oficina corporativa. ¿Mm? Muy interesante todo esto, Felipe. Y invitamos también, si la gente tiene sugerencias, preguntas, las puedan hacer. Y había una precisamente que me parece muy interesante y es, ¿esto que estás mencionando aplica para cualquier tipo de industria o es únicamente, por ejemplo, para espacios corporativos? O también incluye, no sé, industrias, hablemos tecnológicas, bancarias. Bueno, yo creo que la pandemia, ¿cierto? Fue 100%. O sea, no hay industria que no se haya visto impactada de alguna forma. Ahora, lógicamente hay industrias que son más presenciales, ¿cierto? Una industria más logística, en esas áreas, ¿cierto? La parte más industrial y productiva requiere de gente que esté en esos sectores, ¿cierto? Físicamente. Se están cambiando. Escuchaba una empresa de minería en donde está incluyendo muchísima tecnología y está trayendo a las personas desde la faena a una oficina, ¿cierto? Y por vía realidad virtual y otras tecnologías están manejando todo, ¿cierto? Desde la oficina ahora. Pero son cosas que van a ir cambiando también en otro ritmo. Eh, pero como decía, la pandemia fue completo, ¿no? O sea, fue a todas las empresas por igual y también a todas las empresas de distintos tamaños. O sea, yo creo que esto, ojalá que el gran aprendizaje sea lo que decía al inicio, que trabajar no es un lugar, es una actividad. Y si la empresa logra entender eso, de cualquier tamaño que sea, va a entender, ¿cierto?, que ya la oficina tiene otro propósito. Eh, También lo que se está viendo es que la productividad con la gente afuera, la gente en su casa o en un espacio intermedio o en la oficina, se está evaluando, ¿cierto? Si esa productividad sigue siendo alta, media, baja. Al inicio fue como un aumento de productividad o se mantuvo. Sabemos que eso va a tender, ¿cierto?, a equilibrarse. Pero finalmente eso está impactando a todas las empresas y en todos los sectores. Nosotros estamos trabajando con sectores, por ejemplo, de abogados, que el sector, ¿cierto?, de abogados a veces no era tan, o era más quizás reticente o resistente al cambio, ¿no? Por tradiciones de que cada abogado tiene su despacho y otras cosas. Y hoy día se ha visto que con la pandemia al final se podía hacer el cambio. Y por lo tanto empieza, ¿cierto?, a transformarse el propósito de la oficina de un estudio de abogado que pasaría de oficinas privadas, ¿cierto?, a espacios que son más colaborativos. Cosas que van a ir pasando. Vale decir, ¿cierto?, que hasta el día de hoy tenemos algunas métricas en Estados Unidos, han retornado como el 30-40% recién de las empresas. Latinoamérica sabemos que está, ¿cierto?, en una ola de contagios también un poco alta y que hace que todavía sea difícil visualizar el retorno. Pero sí sabemos que muchas empresas ya lo están pensando y lo están evaluando. Y creemos que ahí podemos ser de mucha ayuda porque justamente creemos que ahí es lo que la empresa necesita, digamos, una empresa como nosotros, un equipo, ¿cierto?, que pueda apoyarlo en esa evaluación, ¿cierto? Y posteriormente, cuando sea el momento, en esa implementación. Ok, y para hablar entonces también de lo bueno y lo malo, Ujú. dentro de todo lo que es este tipo de trabajo que es más híbrido, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? A ver, bueno, trabajo híbrido, creo que hoy día, ¿cierto?, ha traído en ciertos sectores aumentos de productividad, sin duda una fuerza de trabajo, si uno lo empieza a estructurar de mejor manera, eh, una fuerza de trabajo que va a estar más comprometida, ¿cierto?, que puede ir eligiendo dónde trabajar y cuándo, en qué momento, y eso le genera, ¿cierto?, mayor empoderamiento a las personas, lo que le genera mayor aumento de productividad. Yo creo que este mundo más híbrido, ¿cierto? De nuevo, si se trabaja bien, si se estructura bien, permite también ir captando recursos
o talento, ¿cierto? Que a lo mejor antes uno no podía, ¿no? Ya se está hablando de cómo uno puede captar talento desde otras partes del mundo, ¿cierto? No necesariamente solo de su país, y que permite retener ese talento también, ¿no? Porque eh, de alguna forma hoy día convivimos con distintas generaciones dentro de la oficina o dentro de la empresa, más que nada hoy día, ¿no? Y hay generaciones que quieren estar mucho más híbridos. En nuestros estudios, un 26% más o menos de las personas encuestadas quería volver a la oficina, pero un 26% no quiere volver nunca, digamos, y hay un 50% entre medio que quiere ir dos días a la oficina, ¿cierto? Dos como algo días a la oficina. Entonces, tener un mundo híbrido, desarrollar un trabajo más híbrido, va a generar, ¿cierto? Una mejora de retención de talento para ciertas generaciones dentro de la empresa. Obviamente hay una optimización de costos, o sea, sin duda, de alguna forma uno optimiza, ¿cierto? El uso de la oficina y eso, ¿cierto? A nivel de costo operativo y a nivel de costo de arrendamiento debería producir una optimización de costos operativos. Y te va a ir permitiendo también algo que es súper importante hoy día, que es la huella de carbono y la sustentabilidad. Que las personas no se trasladen tanto, ¿cierto?, hacia una oficina central, que en países de Latinoamérica a veces eso toma hasta 2 horas, ¿cierto?, de movilización, ¿cierto?, en automóvil, en locomoción colectiva, que son entes contaminantes, va y puede disminuir la huella de carbono de las empresas, ¿cierto? Y disminuir su portfolio inmobiliario también lo hace. Entonces son varias las oportunidades acá, son varias, ¿cierto?, los beneficios. Lógicamente que hay algunas desventajas que hay que mirarlas muy fuerte porque el teletrabajo puro, ¿cierto? O sea, 100% de teletrabajo puede empezar a generar algunos conceptos como soledad, ¿cierto? Hay aumentos de algunos agentes distractores en la casa que no están en la oficina, ¿cierto? Es difícil a veces traspasar la cultura empresarial a una persona nueva, por ejemplo, ¿cierto? Que entró en pandemia, le es difícil captar esa cultura en su casa. Por lo tanto, hay que ir viendo, ¿cierto?, cómo el modelo híbrido eh, permite, ¿cierto? O cómo con este modelo híbrido nosotros podemos, ¿cierto?, superar esas desventajas y potenciar esas oportunidades y esos beneficios. Buenísimo, buenísimo, Felipe. La verdad nos queda muy claro. Sabemos que es un tema bastante extenso, que es un tema que es prácticamente del día a día, más ahora que ya nos vamos como acercando a nuevas fases en donde se puede abrir más algunos países, el tema de la vacuna. Y es importante recalcar que todo lo que mencionas está también evidenciado en diferentes reportes por parte de JLL. Y es importante también recalcar que todo lo que necesiten saber a nivel de información, de retorno de oficinas, hay un equipo por parte de JLL, que Felipe obviamente está al tanto de todas estas nuevas tendencias, aplica para cualquier tipo de industria, como ya lo mencionaste. Así que, Felipe, muchas gracias. Vamos a dejar aquí en el chat un link que hace parte de la presentación de todo este tipo de servicios y en donde también se pueden contactar contigo. Así que Buenísimo. quisiera que hicieras como un cierre de un breve análisis de esta situación y nuevamente invitar a la gente para que, y a las empresas también para que se sumen a estas nuevas iniciativas. Gracias, Carlos, no, total. O sea, invitarlo justamente a eso, a repensar el mundo, ¿cierto?, de la oficina, a repensar la forma, ¿cierto?, de trabajar, a enfocarse, como decía, ¿cierto?, en las personas. Eso es muy importante hoy día, ¿cierto?, tomar en consideración sus formas de trabajar para desarrollar cómo son esos perfiles, ¿cierto?, de trabajo, desarrollarle esos perfiles de movilidad, entender muy bien la cultura de la empresa, ¿cierto?, y todo eso apoyarlo con gestión del cambio, con lo digital, ¿cierto?, con los espacios físicos. Creo que esa es la invitación, ¿no? A evaluar muy bien, a mirar, ¿cierto?, este tipo también de servicios, porque también vale decir que son cosas que a veces no se conocen tanto en Latinoamérica, pero que existen, ¿cierto? Somos varias las empresas que estamos en esto, ¿cierto? Nuestro equipo en particular tiene mucha experiencia en esto y nada, ojalá, ¿cierto?, se animen a contactarnos y cualquier cosa, ¿cierto? Entiendo que ahí están los datos de contacto y bueno, encantado, ¿cierto?, de poder ayudarlos en la reimaginación de los espacios de oficinas, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, Felipe, y a todos a los que se conectaron, muchas gracias. Aquí en el chat, en los comentarios, les vamos a dejar los links a los reportes también, a la información de Felipe.
y invitarlos para que se conecten nuevamente la próxima semana a estos JLL Talks aquí en LinkedIn Live. Gracias. Hasta luego.